Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista. Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Gracias, amigas y amigos, por preferir y compartir las informaciones, noticias del acontecer nacional que generamos desde Corape Digital TV. En esta ocasión vamos a dialogar con Charlie Ascona. Él es uno de los religiosos activistas y apasionados defensor de la naturaleza y promotor de la caminata Alejandro e Inés, fiel testigo de la desigualdad que sufren las comunidades de Sucumbíos y Orellana, además de la realidad de las contaminaciones que enfrentan la población de la zona norte de la Amazonía de Ecuador. Bienvenido a Corape. Muy buenos días, un saludo cariñoso de paz y bien, y qué gusto poder dirigirme a todos ustedes desde aquí, desde la Amazonía, desde Guayacán. Nuevamente bienvenido. ¿Qué piensa sobre la consulta popular del Yasuní, una iniciativa ciudadana que ha logrado concretar luego de 10 años de lucha jurídica que muchos colectivos, principalmente liderados por los jóvenes de los pueblos y nacionalidades, que también han estado en este proceso? Realmente nosotros también participamos hace unos cuantos años en todo lo que era la recogida de firmas y todo esto, ¿no? Sin duda que hay que aclarar algunas cosas. Creemos que la consulta es apenas sobre el ITT, es una partecita de todo el Parque Yasuní. Entonces, eso también, nosotros estamos por la lucha de todo el Yasuní. ¿Por qué? Porque están en peligro los pueblos Tagaeri y Taromenani, es de los pueblos que están en aislamiento voluntario y que la Constitución les ampara. Entonces quiere decir que no haría falta consulta. ¿Por qué? Porque estos pueblos, según la Constitución, tienen derecho a vivir en un ambiente sano, sin contaminación, y entonces no caben las petroleras dentro del Parque Yasuní, porque a lo largo del Parque Yasuní están estos pueblos. Entonces, primera cosa que tenemos que aclarar es: nosotros estamos por la lucha de todo el Parque Yasuní. Apenas esta consulta es de una partecita, pero el resto de donde están los pueblos no contactados y que no puede haber explotación petrolera ni minera a perpetuidad, ni petrolera, quiere decir que la Constitución no está siendo cumplida. Nos basta con cumplir la Constitución para que las petroleras no estén dentro del parque, porque dentro del parque están los pueblos no contactados. Y entonces, si hay explotación petrolera, está el peligro de etnocidio. El Estado ecuatoriano está, con lo que dice la Constitución, está siendo violador de los derechos a la vida y es un etnocida dentro del Parque Yasuní. Entonces, para nosotros esta consulta es insuficiente. ¿Por qué? Porque los pueblos están a lo largo de todo el parque. Nuestra lucha es por todo el Parque Yasuní, por la defensa de los pueblos, la defensa de su territorio, la defensa de su cultura. En segundo lugar, las comunidades que están cercanas al parque tendrían que ser consultadas. La consulta previa, libre e informada. Samona, Chiroisla, todas las comunidades que están en el río Napo tendrían que ser consultadas. Entonces no sería necesario una consulta cuando estas comunidades también tienen derecho a decidir sobre su territorio. Entonces, estamos en una situación que nos parece que es muy grave porque el Estado ecuatoriano no está escuchando los derechos, no está garantizando los derechos de los pueblos, no está garantizando los derechos de las comunidades, y entonces la consulta, vamos a suponer que salga esta consulta a favor del sí, pero el resto del Parque Yasuní está violando los derechos de los pueblos, los derechos de las comunidades. Por eso, bienvenida a la consulta, pero para nosotros es una consulta insuficiente, y conociendo
a Petroecuador, que es violador constante de los derechos humanos, nos parece que no es suficiente para garantizar la vida de los pueblos, su territorio, y por eso el Estado ecuatoriano con Petroecuador está siendo violador de los derechos de estos pueblos, de su territorio, de su cultura, y está cometiendo el grave crimen de etnocidio. Charlie, justamente quería consultarle lo que acabas de usted mencionar. ¿Por qué el Estado ecuatoriano, a través de los gobernantes de turno, han venido incumpliendo, en este caso, los derechos que están consagrados en la Constitución vigente desde hace 15 años y que muchos también ha dado la esperanza en los discursos iniciales, que es una Constitución garantista de derechos de la naturaleza, inclusive creado como un derecho a la naturaleza? En ese marco, ¿podrías mencionar de por qué estas incongruencias de las autoridades en todo este proceso, bueno, luego de la vigencia de la nueva Constitución especialmente? Exactamente, la Constitución garantiza los derechos de estos pueblos, el derecho al territorio, el derecho a su cultura, el derecho a decidir ellos por su forma de vivir, y en ese sentido no puede haber explotación petrolera, minera ni cercana. ¿Por qué? Porque atentaría contra la vida. Una enfermedad de un petrolero podría acabar con un grupo, y eso es lo que la Constitución garantiza: el derecho a la vida, el derecho a su territorio, el derecho a decidir ellos si en algún momento quieren contactarse, pero es el derecho que ellos tienen. Entonces la Constitución es clara, y por eso la Constitución habla de etnocidio. Una cosa es la Constitución y otra cosa es que tenemos que entender que las autoridades del Estado son las que tenían que garantizar estos derechos, pero son los violadores. Entonces, ese es el grave, porque no solo es del Parque Yasuní, tenemos todas las comunidades. 9 niñas han ganado un juicio al Estado por el tema de los mecheros, que están un recurso que es de todos los ecuatorianos, que luego se importa el gas, lo que otro país recoge el gas que nosotros contaminamos, ese gas luego nos lo vende aquí al Ecuador. Y esas 9 niñas con este recurso han ganado ese juicio, pero no se cumple. Entonces, ¿cuál es la realidad de la Amazonía? 50 años de impunidad y de violación de los derechos humanos. Y sigue. Petroecuador sigue siendo el violador de los derechos humanos y nadie le pone: hemos ganado un juicio con 9 niñas, pero no se cumple. Entonces, ¿para qué está la Constitución? ¿Para qué están las leyes? ¿Para qué están los jueces si al final no sirve y Petroecuador hace lo que le da la gana? Entonces, aun con consulta, ¿qué es lo que nos queda? Que Petroecuador va a seguir haciendo lo que le da la gana, porque el Ministerio del Ambiente le socapa todas sus trapacerías, la justicia también. Entonces estamos en un país, no es problema de Constitución, es problema de los que hacen cumplir la Constitución. Y ahí estamos teniendo una experiencia de 50 años de violación constante de los derechos humanos de los pueblos, y ahora con la Constitución también los derechos de la naturaleza. Y eso nos parece que es grave, que hay que poner no solo la consulta, sino quién hace cumplir las leyes en este país, quién hace cumplir la Constitución. Y en eso Petroecuador es el primer violador de los derechos de la Amazonía, de los derechos de los pueblos y de los derechos de las comunidades. Charlie, ¿usted conoce la realidad que trabaja inclusive con las comunidades afectadas por las contaminaciones y casos como lo de las 9 niñas que ganaron la demanda internacional, y también por la Unión de Afectados por Chevron Texaco, que también han hecho demandas internacionales, han tenido que luchar fuerte en ámbito jurídico? Pero estas situaciones, ¿por qué tiene que pasar si el Estado no está garantizando? ¿La realidad es otra de lo que dice en la Constitución? Claro, ese es, por ejemplo, vea usted que el Ministerio de Salud dice que solo hay 6 casos de cáncer en Sucumbíos y 7 en Orellana. La clínica ambiental, con todos los que han muerto, tiene registrados 500 casos. Entonces, permanentemente es el irreconocimiento de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
los mecheros, la contaminación, no provoca cáncer, porque no lo tienen registrados. Entonces, como no hay casos de cáncer para ellos, entonces la población se sigue muriendo en la desatención más cruel de los casos de cáncer. Y por parte del Estado dicen no hay casos de cáncer, no se necesitan hospitales con médicos oncológicos. ¿Por qué? Porque no hay casos de cáncer, porque no lo registran aquí. Entonces es doblemente vergonzoso que lo que provoca la contaminación de este país, luego las personas afectadas siguen abandonadas a su suerte, y eso nos parece que son crímenes sobre crímenes. Y esto no tiene fin. Entonces, ¿de qué nos sirve que la Constitución nos ampare si luego los que tienen que hacer cumplir esa Constitución siguen violando constantemente los derechos de las personas y siguen desatendiendo a los enfermos de cáncer? Llevamos año y medio, casi 2 años, en que están desatendidos. Está la Secretaría que tiene los recursos y los devuelve, no los emplea en la gente enferma. Entonces nos parece que esto es algo vergonzoso y que hay que denunciarlo. Y por eso estamos en esta lucha que es muchísimo más grande que lo de la consulta. Estamos en esta lucha porque estamos a punto de crear una Amazonía que ya no tenga vuelta atrás. Entonces todavía estamos a tiempo de luchar para que se cumplan estos derechos, por lo menos que se cumplan los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos, los derechos de las comunidades, que hasta ahora 50 años de impunidad del Estado y es el primer violador. Y lo es también en el Parque Yasuní, no nos confundamos, porque nos venden que va a haber salud, educación. Tenemos la provincia más pobre del país, Orellana, el nivel más bajo de educación. ¿De qué ha servido 50 años que salen todos los recursos de aquí? Vaya usted a los centros de salud de Orellana y no hay un paracetamol. Aquí en toda la vía yo atiendo a varios enfermos y el Estado no les garantiza ni siquiera las medicinas. Si el vicariato no les compra las medicinas, esos enfermos se mueren. Eso es la realidad. Entonces que no nos vengan con cuentos de decir que la explotación del Yasuní va a servir para la salud, la educación. Eso es cuento. Los que vivimos aquí sabemos que eso es pura falacia y pura mentira, porque la gente está desatendida precisamente en el lugar donde salen 76,000 barriles de petróleo, salen diarios de aquí, y la gente está desatendida en salud, en educación, en vías, los puentes de la muerte. Esa es la triste realidad que no se conoce en Quito, Guayaquil. Ahí viven creyendo que esto es la maravilla del mundo, pero la realidad es que tenemos los ríos contaminados, tenemos el aire contaminado y tenemos numerosas personas con cáncer desatendidas. Entonces, esto da indignación porque de aquí salen todos los recursos y aquí lo que nos dejan es la contaminación, la muerte y el exterminio. Finalmente, Charlie, ¿qué expectativas genera esta consulta popular? Que bueno, estamos ya a pocos días, que el próximo 20 de agosto los ecuatorianos, ecuatorianas se debería pronunciar afirmativamente, ¿no?, por el interés de los pueblos y nacionalidades. Y cómo está la realidad organizativa de las comunidades de su alrededor, especialmente para esta consulta. Y bueno, bienvenida sea esta consulta, todo lo que apoyemos con esta consulta, pero tenemos que decir a todos, con la consulta no se soluciona el problema de la Amazonía. La lucha tiene que continuar y ojalá que en Quito, Guayaquil, en todas las partes sean conscientes que si destruimos esta Amazonía lo vamos a pagar después con toda la situación que la naturaleza no perdona. Estamos muy alegremente sacando recursos de aquí, pero no somos conscientes del daño que estamos haciendo. Y por eso, ojalá que en todo el Estado ecuatoriano realmente tomemos conciencia y la consulta bienvenida sea, el sí bienvenido sea, pero la lucha tiene que continuar porque estamos en una impunidad de Estado y hacer cumplir la Constitución, hacer cumplir los derechos de los pueblos, eso es algo duro. Pero ahí tenemos que unirnos todos. Yo defiendo la Amazonía y tú, y esa es la conciencia que tenemos que tomar todos. A ver,
si vives en Quito, Guayaquil, Cuenca, en donde vivas, pero es un bien de todos los ecuatorianos, del mundo entero, y lo estamos destruyendo. Reaccionemos, pongámonos a ser parte de la solución y no parte del problema. Yo defiendo la Amazonía, ¿y tú? Agradecemos a Charlie Ascona, él es vicariato de Aguarico, quien nos ha compartido brevemente la realidad y también la expectativa que tiene esta consulta popular del Yasuní. Un abrazo a la distancia, hermano, y que tenga un buen día. Un saludo de paz y bien para todos y unidos con Alejandro e Inés en la defensa de la vida y de los pueblos. Por supuesto, el legado siempre permanecerá. Gracias, amigas y amigos. En breve retornaremos con más informaciones a través de Corape Digital TV. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito Decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.